Y seguimos a nivel internacional, recién estábamos hablando de Inglaterra, Reino Unido, ahora vamos a pasar a América Latina, vamos a hablar con México. Vamos a saludar a María Luz Arriaga. Sí, te saludan Ángel, Eduardo y Silvia. María Luz. Hola, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Le contamos que es una compañera, es docente de la UNAM, de la Universidad Nacional de México. ¿Y el tema cuál sería, Silvia, para charlar con ella? Bueno, ¿qué tal, María Luz? Estamos conmovidos por la represión de días pasados, lo que tiene que ver con una manifestación docente que se opone a la reforma educativa, que según dicen las autoridades está en marcha. Estamos preocupados en general por la situación de México y un poco queremos que vos nos aclares, que vos nos cuentes, que nos hermanemos a partir del mayor conocimiento, porque no creas que aparece tanto sobre México por estos lados. Sí, conocemos eso, no es tan fácil que se conozca lo que está pasando. Pues, no sé, mira, lo primero que quisiera comentarles es de la situación que hoy existe. A partir del 15 de mayo de este año, inició un paro nacional del Magisterio Democrático. Aquí hay que aclarar que en México existe un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que agrupa a casi 2 millones de trabajadores y trabajadoras, pero es un sindicato en su dirección oficialista. Por lo tanto, es el único sindicato en el mundo, según yo, y si no, por lo menos en toda América, que no combate las políticas de despojo de derechos laborales y que atentan contra la educación pública, sino que las apoya y las promueve. Y dentro del sindicato hay, desde hace 36 años, una Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No están fuera del sindicato, son parte del sindicato, pero agrupa al Magisterio Democrático de todo el país. Bueno, del 15 de mayo se inicia este paro nacional, principalmente en 4 provincias, que son Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, pero está en 25 provincias más. Y este paro nacional tiene una serie de movilizaciones, mítines, plantones, marchas, etcétera, cierres de carreteras, pero también hay foros y jornadas pedagógicas para elaborar alternativas educativas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el gobierno mexicano ha reprimido a este movimiento desde, en esta última etapa, pero ha estado haciendo particularmente en los últimos 3 años. Ahorita voy a decir por qué. El saldo de la represión que hemos tenido es de 7 dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, particularmente de Oaxaca, encarcelados en cárceles de alta seguridad. Lo que tú referías, el 19 de junio se reprimió una movilización de maestros y de pueblo, de padres de familia, campesinos, en la zona de Nochistlán, Oaxaca. Ahí hubo 9 muertos que la policía ejecutó porque dispararon armas de fuego en contra de la población y numerosos heridos. Esto es una parte del saldo. Tenemos también a cerca de 8,000 maestros despedidos en todo el país. Casi 4,000 por no presentarse a una evaluación que por un cambio constitucional que hicieron es obligatoria para el magisterio cada 4 años. Ahorita voy a mencionar en qué consiste. Y tenemos también como 3,700 maestros despedidos por participar en este paro nacional a partir del 15 de mayo. Bueno, ¿cuál es la razón o cuál es el origen del conflicto que hoy se vive? El origen tiene que ver con una aprobación de un cambio constitucional en el año 2013. El cambio constitucional es muy importante señalar
que se hace en un artículo que es fundamental para nuestro país. ¿En qué? En que por haber surgido de una revolución en 1910, la Constitución que se hizo en 1917, la educación en México es un derecho social, no es un derecho individual, es más que eso, es un derecho que el Estado tiene obligación de garantizar porque la sociedad lo mandata para ello. Sí. Imagino, sabemos que la dirección del gobierno de Peña Nieto va muy por el contrario, va por cercenar derechos, por coartar posibilidades. Esta represión a la que aludíamos recién, y vos también, no es la única, sabemos de la historia represiva reciente. Y en este sentido, ¿cómo se va construyendo la fuerza para poder oponerse? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué políticas a grandes rasgos son? Describinos estas políticas tan perjudiciales que se está desde este gobierno manifestando, ¿no? Sí, precisamente cuando llega el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2002, en diciembre, lo que presenta es una agenda empresarial y vinculada con los mandatos de organismos internacionales. Bueno, esto lo saben ustedes en Argentina y lo sabemos en América Latina mucho, no solo de Banco Mundial, sino de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en donde lo que se busca es la privatización de todo lo público, lo poco que nos han dejado. Entonces, les interesa privatizar el petróleo, sobre todo. Ya lo hicieron en México, lo están implementando. Pero la primera reforma es la educativa. ¿Por qué? Pues porque el movimiento social más importante del país es el de los maestros democráticos. Y ellos son quienes pueden articular ese descontento. Ellos son los que tienen autoridad y son los que tienen credibilidad en el conjunto del movimiento social en México. Por lo tanto, había que golpearlos. ¿Cómo se golpea? Bueno, obviamente atacan a su organización sindical, eso es lo primero. Pero además, cambian la ley con medidas que son, desde nuestro punto de vista, violentan la legislación que teníamos, pero nos imponen una nueva legislación que ahora vuelve ilegal lo que eran derechos. No sé si ¿Te puedo preguntar algo, sí, en función claro. de esto que decís? En cuanto esta decisión de las reformas también tienen que ver con los tratados de libre comercio que ha ido firmando México a lo largo de todos estos años. Exactamente. O sea, las medidas, las reformas que ellos dicen que son estructurales, son neoliberales, y lo que hacen es profundizar todo lo que se fue instrumentando a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1993 y entró en vigor en 1994. Sí, efectivamente. La educación es apetecible. ¿Por qué? Desde los empresarios transnacionales, porque no son nacionales, ustedes también lo están viviendo, buscan el gran negocio de la educación. Son millones de maestros, millones de escuelas, libros de texto, exámenes estandarizados, en fin. Este es uno. El otro elemento por el cual es apetecible la educación o la necesitan es para la dominación. O sea, porque es el ejercicio de poder. Necesitan gente que no piense acrítica. Entonces, la reforma busca eliminar derechos del magisterio, pero también privatizar la educación, avanzan en la privatización de la educación, y la otra es cambiar los contenidos educativos en México, que nosotros tenemos una educación que contribuyó muchísimo para la generación de la identidad nacional y la soberanía nacional. Entonces, es un derecho social todavía. Eso es lo que está en juego. Y lo que nos están diciendo es que los maestros no quieren evaluarse, porque el instrumento que utilizaron en el cambio constitucional fue, aun cuando un maestro tenga, o maestra, 10, 20, 30 años de servicio y tenías tu plaza en definitividad, tenías la estabilidad,
tienes que presentarte ahora a una evaluación, a un examen, que no es evaluación, es una evaluación exógena, punitiva, y si no apruebas, no es que no apruebes, dicen, si no es idóneo, de acuerdo a unos estándares que ellos imponen, entonces tienes que volverlo a presentar, te dan 3 oportunidades y a la cuarta te pueden correr sin responsabilidad del gobierno. Tengo una pregunta, digo, en función de esto que hablamos de la educación como derecho social, ¿qué impacto tiene hoy en la comunidad en cuanto a la lucha de ustedes el tema de acompañar en este sentido? Si el temor logra calar para que de alguna manera la lucha de ustedes quede aislada. Y lo otro que por ahí quería preguntarte es, ¿por qué en Oaxaca se genera esta situación particularmente, siendo que hace 10 años también hubo otra represión también por el mismo tema que tuvo que ver con el tema de la reforma educativa? Sí, precisamente hay algo muy importante por lo cual el gobierno ha estado escalando el conflicto. Para nosotros escalar el conflicto es que no lo quieren resolver realmente. Se han negado al diálogo desde hace un año. Acaban de abrir una mesa de negociación después de la matanza en Nochistlán y no han conseguido imponer totalmente la reforma. No lo han podido hacer por la resistencia de los maestros. Pero también lo que es muy claro ahora es que hay un gran apoyo popular. El pueblo, porque siempre decimos la sociedad, no, es el pueblo quien entendió que efectivamente está en riesgo el derecho a la educación pública, gratuita y laica. O sea, hay un proceso de privatización en curso y sí están atentando contra esto. Entonces hay un gran apoyo popular. En estas comunidades, precisamente en Oaxaca, mencioné 4 estados, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. En esos 4 estados hay un vínculo muy fuerte de los maestros con sus comunidades. Son, particularmente en Oaxaca y en Chiapas, zonas de población indígena, de pueblos originarios. Y los maestros son maestros que vienen de normales rurales, que seguramente ustedes conocen la masacre de los 43. Lo de Ayotzinapa. A eso sí. me quería referir un poquito, María Luz Arriaga. Uno de los testimonios de los estudiantes que pudieron salvarse de esa masacre decía, bueno, es que es una alternativa a la docencia y la educación en general para nuestros pueblos, para poder correrse del flagelo, diría mundial, pero que a México le toca muy fuertemente, que es el de el narcotráfico, la educación como una alternativa posible. Me parece que con lo que vos decís, es cierto que justamente se ataca por esa razón, ¿no? Desde el gobierno de Peña Nieto. Pero digo, ustedes también reivindican la justicia para estos jóvenes. En ese sentido me parece que también el pueblo, lo hace carne porque son hijos del pueblo, esos estudiantes, y desde allí están construyendo, si no me equivoco, lo que decíamos hace ratito. Sí, precisamente lo que hay es este crecimiento del apoyo popular. Tenemos una dificultad en México. Nosotros no tenemos partidos de izquierda fuertes. Eso no existe, desgraciadamente. Y ha costado mucho trabajo construir realmente frentes populares. Y precisamente el gobierno está apostando, o quiere, que la CENTE se destruya para que no sea este eje articulador que yo mencionaba. Entonces, sí, efectivamente tenemos a nivel de las comunidades, los padres de familia, los que son campesinos, están defendiendo a los maestros y a las escuelas y están defendiendo al movimiento magisterial. Cuando tengo una pregunta y te interrumpo en un minuto, María Luz, dime. En esto que decís defendiendo, ¿también ustedes sienten que esto se ha agravado, esta defensa, y digo se ha agravado el ataque por el otro lado, porque también es el reservorio o la última línea que le queda a los sectores populares
frente al avance del narcoestado, digo, esta posibilidad de pensar nada más que como salida, como hace muchos años también lo tuvo en un momento Colombia, que parecía que toda la economía y sobre todo los sectores informales y los más desprotegidos, la única industria que tenían para poder vivir o sobrevivir era lo que estaba vinculado al tema del narcotráfico. No, yo creo que hay una diferencia ahí fuerte. O sea, el apoyo popular no es porque vean que si no apoyan a los maestros va a avanzar el narcotráfico. No. En las comunidades lo que tienen claro es que si no apoyan a los maestros van a perder la tierra, van a perder el agua, van a perder, es otra cosa. O sea, sí es un problema el narcotráfico, pero no es esa la razón. O sea, para nosotros la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa está vinculado a una pretensión del Estado de generar terror, temor, para que no hubiera protestas frente a los cambios de sus reformas. No viene por el lado del narcotráfico, sino es terror de Estado. Esto, por eso decimos que es un crimen de Estado. Y, por supuesto, era una pretensión también de acabar con el movimiento magisterial, porque algo que tiene la reforma, también constitucional, es que quita el requisito de ser maestro formado para que tú puedas dar clases en una escuela primaria y preescolar, que es una aberración. O sea, ahora cualquier profesionista de una universidad, arquitecto, médico, ingeniero, puede hacer un examen y si pasa el examen puede dar clases en primaria y secundaria. Eso es terrible. Yo soy maestra normalista de origen. Eso no puede ser. Los niños necesitan a alguien con formación pedagógica. Entonces, esto es otra parte. Entonces, la explicación efectivamente del apoyo popular tiene que ver porque la gente entendió que es un despojo de un derecho fundamental, pero que viene el despojo de todos los demás derechos que todavía le quedan, a la salud, en fin. María Luz, digo, y un poco para ir cerrando, vos recién mencionabas la dificultad que tienen para organizarse en una expresión política. Bueno, de hecho, antes de lo de Peña Nieto, hubo como un intento de poder conformar una alternativa. De hecho, ha habido como expresiones y muchas. Vos mencionaste recién entre los lugares más golpeados o los lugares que también ofrecen fuertemente resistencia, el estado de Chiapas. No puedo dejar de preguntarte de esto asociado a lo que vos decís de la no construcción política. ¿No quedó nada de lo que tuvo que ver con esa organización que se generó en algún momento, como ese doble estado que se generó en algún momento en Chiapas a partir del fenómeno de todo lo que trajo lo del comandante Marcos? Mira, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue muy importante cuando surge en 94. Yo creo que fue hacer visible lo que era todas las demandas y la fuerza del movimiento indígena en México, que no era considerado, digamos, políticamente, ¿no? Como que estaba al margen. Fue muy importante. Y actualmente en Chiapas efectivamente tienen comunidades que se rigen por gobiernos autónomos, pero no tiene tanta influencia actualmente en el Estado. Son importantes en algunas zonas, pero nacionalmente no lo tienen. Sin embargo, yo creo que esta rebelión indígena en 94, la lucha en el 2006 en Oaxaca y lo que está pasando, bueno, lo que pasó con los normalistas que nos movilizamos en todo el país y también a nivel internacional, es como la acumulación que vamos teniendo de experiencia y de fuerza para poder llegar en un momento dado a generar una alternativa. México tiene un problema grave, no un problema grave, es una situación específica, que es que en México puede haber fraudes en las elecciones y no hay todavía una revuelta total.
nosotros tuvimos un fraude cuando llegó Salinas de Gortari. Había ganado Cuauhtémoc Cárdenas, llega y ponen al otro. Y en el caso de López Obrador también colocan a Calderón y no colocan a López Obrador. O sea, hay fraudes, no hay democracia. María Luz, te vamos a contar una cosita. Ayer, digamos, la CETERA estuvo en la Embajada de México, digamos, justamente en repudio a lo que está pasando en México. Y la verdad que seguiríamos charlando mucho más. Pero te cuento algo, es una idea que tenemos desde acá y es... acá no suele llegar demasiada, digamos, noticias de México. Y a veces, muchas veces, acá en Argentina, nos suelen hablar mucho de México y de Chile como modelos en la educación. Así que seguramente te vamos a seguir llamando porque queremos seguir investigando y preguntando sobre lo que es México y al mismo tiempo poder trabajar juntos por una educación mejor en América Latina. ¿Te parece? No, claro, y les agradezco mucho porque una de las razones por las cuales también no han podido acabar con el movimiento magisterial es por la solidaridad internacional. Hoy ya es un escándalo lo que pasa en México. Ya lo era con los 43 desaparecidos, pero hoy otra vez. Y es importantísimo. Entonces les agradezco mucho el espacio y pues sigamos con esto. Porque además el ataque a la educación es mundial, no es nada más en México. Así es, así es. Un abrazo inmenso desde acá de la Argentina para todos ustedes allá en México, María Luz. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio. María Luz Arriaga, una docente de la UNAM y de la Internacional de Educación, aquí, en Multiplicar la Tarea. Multiplicar es la tarea. Una voz al servicio de la unidad de los trabajadores.